pecadora, prostituta, esposa secreta de Jesús. Durante 2000 años, el nombre de María Magdalena ha estado envuelto en controversia y mito. Es una de las mujeres más famosas de la historia, pero una de las menos comprendidas. Sin embargo, la Biblia le otorga un título mucho más profundo que cualquiera de estas etiquetas: la primera testigo de la resurrección. ¿Cómo llegó la heraldo elegida del mayor acontecimiento de la historia humana a ser tan trágicamente tergiversada? La respuesta revela una historia no de escándalo, sino de una fe profunda que los poderes de la historia intentaron reescribir. En el gran tapiz de las figuras bíblicas, pocos hilos han sido tan enredados, tan descoloridos y tan ferozmente debatidos como el de María de Magdala. Su imagen en la mente popular es un mosaico confuso, construido a partir de siglos de tradición, arte, leyenda y ficción moderna. Para muchos, es el arquetipo de la pecadora arrepentida, la prostituta llorosa que lava los pies de Cristo con su cabello, un símbolo eterno de la redención de una vida de carnalidad. Para otros, moldeados por novelas y películas modernas, es una figura de intriga aún mayor, la esposa secreta de Jesús, la madre de sus hijos, la guardiana de un linaje oculto y de un cristianismo alternativo y suprimido. Estos dos retratos, la prostituta penitente y la novia santa, son inmensamente poderosos. Han inspirado innumerables obras de arte, debates teológicos y sensacionales teorías de conspiración. Sin embargo, comparten una característica fundamental: están casi totalmente ausentes de las páginas de la Sagrada Escritura. La verdadera María Magdalena, la mujer que caminó con Cristo y está meticulosamente documentada en los 4 evangelios, es una figura mucho más profunda e históricamente significativa de lo que estas leyendas permiten. No es un símbolo de pecado sexual, ni es la protagonista de un romance prohibido. La María Magdalena de la Biblia es una mujer de fortaleza, una discípula devota que fue sanada de una terrible aflicción, una patrona que apoyó el ministerio de Cristo con su propia riqueza, una testigo valiente que permaneció al pie de la cruz cuando los hombres más fuertes habían huido. Y, lo más importante, la persona elegida para ser la primera heraldo de la resurrección, la apóstol de los apóstoles. Hoy nos embarcaremos en un deber sagrado. Despojaremos las capas de mito acumulado y error histórico. Silenciaremos los susurros de la ficción y la tradición y escucharemos la voz clara de los evangelios para descubrir la verdad sobre esta mujer notable y devolverle el honor y el legado que tan justamente le corresponden por el testimonio de la propia palabra de Dios. Para encontrar a la verdadera María, primero debemos confrontar a la figura que no era. El mito más persistente y dañino es que era una prostituta. Esta tradición está tan profundamente arraigada en la cultura occidental que para muchos es un hecho aceptado. Sin embargo, la base de esta afirmación no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, ni un solo versículo en ninguno de los 4 evangelios. El libro de los Hechos o las epístolas describe a María Magdalena como una prostituta o una mujer de pecado sexual. Entonces, ¿dónde se originó esta idea tan extendida? Podemos rastrearla hasta un momento histórico específico. Un sermón pronunciado en el año 591 después de Cristo por el Papa Gregorio Magno. En este sermón, el Papa Gregorio fusionó explícitamente a María Magdalena con otras 2 mujeres sin nombre mencionadas en los evangelios. La primera fue la anónima mujer pecadora, en Lucas capítulo 7, que entra en la casa de un fariseo, llora y unge los pies de Jesús con sus lágrimas y un ungüento costoso.
Aunque el texto la llama pecadora, nunca especifica la naturaleza de su pecado. La segunda figura fue María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro, quien realiza un acto similar de ungir los pies de Jesús en Juan, capítulo 12. El Papa Gregorio, en su homilía, fusionó a estas mujeres distintas en una sola figura compuesta, y a esa figura la llamó María Magdalena. Sus palabras fueron definitivas. Aquella a quien Lucas llama la mujer pecadora, a quien Juan llama María, creemos que es la María de quien fueron expulsados 7 demonios según Marcos. Con la autoridad del papado respaldándola, esta interpretación se convirtió en la enseñanza dominante de la Iglesia occidental durante casi 1400 años. No fue hasta 1969 que la Iglesia Católica corrigió oficialmente este error de larga data, aclarando que los textos bíblicos no apoyan esta identificación. Si consideras que este descubrimiento de la verdad histórica es una parte valiosa para entender las Escrituras, muestra tu apoyo suscribiéndote a nuestro canal mientras continuamos buscando claridad en la palabra de Dios juntos. Habiendo disipado la niebla de este error histórico, ahora podemos abrir las Escrituras para ver cómo se presenta realmente a María Magdalena. Su primera aparición es en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. El pasaje dice: poco después, él recorría ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Y los 12 estaban con él, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Cusa, intendente de Herodes, y Susana, y muchas otras que les servían con sus bienes. Esta breve introducción es un tesoro de información auténtica. Primero, su nombre. Ella es María, llamada Magdalena. Esto no era un apellido en el sentido moderno. Casi con toda seguridad, la designaba como procedente de un pueblo llamado Magdala, un próspero y floreciente centro pesquero en la orilla occidental del mar de Galilea. Esto nos dice de inmediato que era una mujer de un lugar específico, una persona conocida, no una vagabunda sin nombre. Segundo, su pasado. El texto afirma que era una mujer de la que habían salido 7 demonios. El número 7 en las Escrituras a menudo significa compleción o perfección divina. Estar poseída por 7 demonios implica un sufrimiento que fue total y catastrófico. Sugiere un tormento espiritual, psicológico y quizás físico que fue absoluto. Su encuentro con Jesús no fue una suave corrección de rumbo. Fue un acto de liberación dramático, devastador y creador de vida. Esta curación, esta liberación de un horror inimaginable, es el fundamento bíblico explícito de su devoción. Siguió a Jesús no porque estuviera avergonzada de un pasado pecaminoso, sino porque estaba eternamente agradecida por un futuro restaurado. ¿Qué piensas sobre cómo la sociedad moderna malinterpreta la realidad de la opresión espiritual? Deja tu interpretación en los comentarios a continuación. Tercero, su estatus. Se la enumera en primer lugar entre un grupo de mujeres que acompañaban a Jesús y a los 12, y de manera crucial, el texto dice que les servían con sus bienes. La palabra griega original para servían, diakonon, es la raíz de nuestra palabra diácono. Implica un servicio y apoyo activo y práctico. La frase con sus bienes indica que estas mujeres, incluida María, eran patronas del ministerio de Jesús. Tenían acceso a sus propios recursos financieros y los usaban para financiar la obra del Evangelio, proporcionando comida, alojamiento y otras necesidades.
Esto desmantela por completo la imagen de una marginada indigente. La María Magdalena bíblica era una mujer de ciertos recursos, una benefactora y un apoyo logístico clave del ministerio más importante de la historia. Desde su presentación como una patrona sanada y devota, la presencia de María Magdalena en la narrativa del Evangelio se mantiene constante, pero se intensifica dramáticamente durante la pasión de Cristo. Mientras Jesús es arrestado, sometido a una farsa de juicio, torturado y condenado, la narrativa registra un detalle trágico. Sus discípulos varones, los 12 que habían prometido morir por él, se dispersaron por miedo. Pedro, su líder, lo negó 3 veces. Pero en este momento de abyecto abandono y terror, un pequeño grupo de mujeres demostró un coraje que los superó a todos. Y al frente de este grupo estaba María Magdalena. El Evangelio de Mateo declara: estaban allí también muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, y María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. El Evangelio de Marcos lo confirma, nombrando a María Magdalena en primer lugar entre las mujeres que estaban mirando de lejos. Pero el Evangelio de Juan la sitúa aún más cerca del horror. Juan 19:25 dice: pero junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Mientras otros miraban desde lejos, el testimonio de Juan la sitúa al pie mismo de la cruz, en la presencia inmediata de la agonía de su Señor. Ella no huyó, no se escondió, permaneció. Eligió dar testimonio de la ejecución brutal, sangrienta y vergonzosa del hombre que la había salvado. Su lealtad no dependía del éxito o la seguridad, era absoluta. Es un testamento de un amor que no flaquea ante el sufrimiento, una fe que perdura a través de la noche más oscura del alma. Si el coraje de esta fiel mujer te inspira, haz clic en el botón Me gusta para afirmar el poder de la devoción inquebrantable. La firmeza de María continuó después de la muerte de Jesús. Fue testigo de su entierro, tomando nota cuidadosamente de dónde se encontraba la tumba, para poder regresar después del Sabbat para ungir adecuadamente su cuerpo según la costumbre judía. Esto nos lleva al evento más importante en la historia de la humanidad y al papel central de María Magdalena en él. El Sabbat ha pasado. Es el primer día de la semana, temprano en la mañana, cuando todavía está oscuro, según se relata en el Evangelio de Juan, capítulo 20. María Magdalena va sola a la tumba. Su dolor es palpable. Va a realizar un último acto de devoción por su maestro crucificado. Pero cuando llega, encuentra la gran piedra removida de la entrada. La tumba está vacía. Su pensamiento inmediato no es la resurrección, sino la profanación. Corre y encuentra a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dice: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Los 2 discípulos varones corren hacia el sepulcro, ven los lienzos allí, y luego, dice el texto, volvieron a sus casas. Pero María no se fue, se quedó fuera del sepulcro, llorando. Su persistencia, nacida del amor y el dolor, es recompensada. Al mirar de nuevo dentro del sepulcro, ve a 2 ángeles de blanco. Le preguntan por qué llora. Ella da la misma respuesta: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Luego se da la vuelta y ve una figura que no reconoce, a quien confunde con el jardinero. Él le hace la misma pregunta y entre lágrimas ella le ruega: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Piensen en el amor y el coraje de esa declaración.
su disposición a cuidar por sí sola del cuerpo de su Señor. Comparte este video con alguien que conozcas que encarne este espíritu de incansable devoción y servicio. Y entonces llega el momento que cambia el mundo. El hombre pronuncia una sola palabra, su nombre, María. En ese instante, ella lo reconoce. No es el jardinero, es Jesús. Ha resucitado de entre los muertos. En ese momento de profunda revelación que alteró el mundo, Jesús le da un encargo específico. Le dice: no te aferres a mí, porque aún no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena obedece, va a los discípulos y declara el mensaje simple, triunfante y fundamental del cristianismo. He visto al Señor. Se convierte así en la primera persona en predicar el Evangelio de la resurrección. Es por esta razón que los primeros padres de la Iglesia, como Hipólito de Roma y Agustín, le dieron el exaltado título de Apostola Apostolorum, la apóstol de los apóstoles. Ella, una mujer, fue enviada a evangelizar a los futuros líderes masculinos de la Iglesia. Así que debemos volver a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo llegó esta mujer valiente, fiel y elegida a ser tan mal interpretada? La fusión histórica por parte del Papa Gregorio es la fuente principal del mito de la prostituta. Un error que tardó más de un milenio en corregirse. Este error probablemente se arraigó en una cultura eclesiástica patriarcal que se sentía incómoda con una mujer ocupando un lugar de tanto honor e importancia. Al redefinirla como una gran pecadora sexual, su identidad principal se convirtió en una de penitencia, lo que se consideraba un papel más apropiado. Los mitos modernos de que era la esposa de Jesús nacen de una era cínica, una que lucha por comprender una relación de profundo amor y devoción entre un hombre y una mujer que no sea de naturaleza romántica o sexual. Estas teorías se basan en textos gnósticos no canónicos escritos siglos después de los evangelios y son rechazadas por toda erudición bíblica e histórica creíble. El verdadero legado de María Magdalena es infinitamente más poderoso que cualquiera de las leyendas. La suya es una historia de profunda sanación y transformación. Es un modelo de lealtad inquebrantable y coraje frente al peligro mortal. Es el ejemplo de una fe persistente que permanece llorando ante la tumba vacía cuando otros se han ido a casa. Y es la heraldo elegida de la resurrección, la primera testigo, la apóstol de los apóstoles. Su vida testifica que nuestro pasado no nos define. Es nuestro encuentro con Cristo lo que nos redefine. Su historia demuestra que en el reino de Dios, la devoción más profunda y el llamado más elevado están disponibles para todos, sin importar el género o la posición. No es una fábula con moraleja sobre el pecado, sino un glorioso testamento del poder de la fe. Si la verdadera historia bíblica de María Magdalena te ha abierto los ojos y fortalecido tu espíritu, escribe amén en los comentarios a continuación.